Buenos días. En esta clase vamos a hablar un poco de combinatoria y de variaciones en particular. Para entender esta clase, habría que haber visto la teoría de combinatoria, ¿no? La primera clase de teoría de combinatoria. Pero bueno, vamos a dar un pequeño resumen para que se puedan entender dos ejemplos que vamos a dar. En este video vamos a explicar el primer ejemplo, en el segundo video vamos a explicar un ejemplo un poco más complejo, ¿sí? Bien, la combinatoria es una parte, es una rama de la matemática que estudia la formación de subconjuntos y aplica técnicas de enumeración para ver cuántas posibilidades tenemos para solucionar un determinado problema, sin darnos la solución específica, sino cuenta cantidad de soluciones. Eso parte de algo que se llama el principio general de enumeración, que nosotros no vamos a desarrollar en esta clase, pero a la larga desemboca, hablando de variaciones, que es lo que vamos a hablar nosotros ahora, en una expresión matemática que nos permite resolver el problema. Por supuesto que estos problemas son de resolución rápida, pero la interpretación a veces cuesta un poco más. Entonces nosotros vamos a intentar trabajar un poco más en la interpretación y después, bueno, una vez que se explique y se entienda qué es lo que está pidiendo realmente este problema, ahí lo vamos a resolver directamente aplicando la fórmula. Pero para entender la fórmula hay que saber lo que es el factorial y cómo resolver factoriales. El factorial es una operación matemática que se realiza sobre números naturales. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. Yo tengo el factorial de 5. ¿Cómo se resuelve el factorial de 5? Bueno, el factorial de 5 es el producto de los primeros 5 números naturales. En realidad, en algunos libros aparece como 5 por 4, por 3, por 2, por 1. El 1 medio que no hace mucho falta ponerlo porque, bueno, todos los factoriales terminan en 1 siempre. Si fuera el factorial de 6 sería 6 por 5 por 4, así hasta 1, pero el que está multiplicado por 1 o que no lo esté es lo mismo. ¿Bien? Pero lo vamos a poner igual, ¿bien? Para que estén todos los números naturales desde el 5 hacia atrás. Lo pueden poner al revés también. También podrían poner el factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. De las dos formas está bien, pero esta es la que más se usa, ¿sí? Y se resuelve esto. 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, 60 por 2, 120, 120 por 1 es 120, ¿no? O sea que ahí el factorial de 5 sería 120. Siempre el factorial de un número me da, obviamente, un número que es el producto de esta multiplicación que yo les digo. Hay algunos casos particulares. Bueno, el factorial de 1 es 1, ¿está bien? Y el factorial de 0 también vale 1. Ustedes dirán, ¿por qué el factorial de 0 vale 1? Bueno, esto viene una explicación. Hoy es porque sí, nada más, porque esta explicación trasciende los alcances de un ejemplo, así que no la vamos a ver nosotros acá. Se toma por definición que el factorial de 0 vale 1, así que esto acuérdense. Bien, voy a guardar acá y vamos a analizar lo que nos pide este problema. ¿Cómo reconozco un problema de variaciones? Un problema de variaciones es un problema en el cual tengo un total de elementos, ¿sí? Estos elementos pueden ser personas, pueden ser caramelos, pueden ser vehículos, pueden ser pensamientos, pueden ser mesas, sillas o árboles, ¿sí? Elementos en general, elementos matemáticos. Para la matemática son elementos. Tengo un total, vamos a poner acá, total de elementos, ¿sí? A ese total se lo llama M, ¿sí? M es el total. M igual. Tengo un total de elementos y después tengo una porción de ese total que forman los subgrupos que voy a ir armando, ¿sí? La idea de un problema de variaciones es, de un total de elementos voy tomando conjuntos más pequeños, subconjuntos con una cantidad más pequeña, y lo que me preguntan generalmente es cuántos de esos conjuntos puedo armar. Entonces, el grupo, esto lo vamos a llamar grupo, M. Vamos a poner así para que no se confunda. Bien. Entonces tenemos el total es M, el total de elementos, y la cantidad de elementos que forma cada pequeño grupo que voy a sacar de ahí se llama M. Bien. Entonces, dice acá, apenas
ustedes leen el enunciado de un ejercicio de variaciones, bueno, inmediatamente identifican estos dos valores, ¿no? Dice, de un grupo de 7 personas deben elegirse 3 para formar una comisión. Bueno, ahí ya tenemos, por un lado, el total, ¿sí? En este caso es 7. 7 personas en total, son grupos de personas, ¿sí? Los objetos matemáticos acá son personas, y tengo que elegir 3, o sea, de 7 personas tengo que ir sacando grupos de A3. ¿Bien? Bien. Para formar una comisión que tenga un presidente, un secretario y un tesorero, yo tengo que sacar de estas 3 personas y armar comisiones. Y cada elemento de cada integrante de la comisión tiene un cargo. ¿Cuántas comisiones diferentes se pueden formar? Esa sería la pregunta. ¿Cuántas posibilidades tengo de armar comisiones sacando de 7 personas, sacando 3, ¿no? De a 3. Pero hay un punto, y escuchen bien mis queridos estudiantes, hay un punto que es muy importante en un ejercicio de variación, que el orden, ¿sí?, en cada grupo que yo saco es importante. ¿Esto qué quiere decir que sea importante? Lo vamos a ver ahora. Siempre que van a resolver un ejercicio de combinatoria o de variaciones en este particular, hagan un dibujo, un esquema. Yo voy a dibujar acá, vamos a suponer que aquí adentro están las 7 personas. Podrían llamarse como sea, pero para mayor comodidad las vamos a llamar con letras. Vamos a llamar A, B, C, D, E, F y G. ¿Ven? Bueno, hagan de cuenta que están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá están las 7 personas, el total, y yo tengo que ir sacando de a 3 personas. Pero acá voy a escribir la comisión. Entonces la comisión que tenemos está formada por, vamos a poner, presidente, secretario y tesorero. ¿Sí? Vamos a hacer acá un cuadrito. Bien. En lo que voy a explicar ahora es donde nosotros reconocemos a este problema como un problema de variación y lo diferenciamos de algo que vamos a ver en la clase más adelante, que se llama combinación. ¿Sí? Son problemas muy parecidos, pero tienen la diferencia en este sí que está acá. ¿Bien? Donde el orden dice, el orden es importante. ¿Por qué es importante? Supongo que acá tengo los lugares para asignar y voy a sacar 3 personas cualesquiera. ¿Sí? Voy a formar un primer grupo, lo voy a sacar acá, supongamos que hago digo, primero saco a estas personas, la B, la D y la G, y las voy a asignar a sus roles. Y pongo B, D, G. Bernardo, Dayana y Gregorio, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, tengo estas 3 personas y las pongo en este lugar. Así como están ubicadas, tengo un primer grupo, una primera comisión. Y en esta primera comisión, Bernardo es presidente, Dayana es secretaria y Gregorio es tesorero. ¿Eh? Una vez que hago esto, tengo que preguntarme lo siguiente. Si cambio el orden de estas personas, ¿sí?, cambio el orden de los elementos del grupo que saqué, lo cambio. Lo voy a cambiar ahora. D, G, B. Lo ordeno de otra manera. Acá me tengo que preguntar, ¿este nuevo ordenamiento del grupo que yo saqué genera una comisión nueva, genera un grupo nuevo o es el mismo grupo? Es lo mismo que la comisión sea Bernardo presidente, Dayana secretaria y Gregorio tesorero, a que sea Dayana presidente, Gregorio secretario y Bernardo tesorero. ¿Es lo mismo? ¿Es la misma comisión? No es lo mismo. ¿Sí? Son comisiones distintas por más que estén formadas por las mismas personas, porque los roles son distintos. Entonces, acá es donde nosotros nos damos que el orden de los elementos es importante. Y eso es lo que califica este problema como un problema de variación. Si este fuera un problema donde en lugar de 7 personas, yo tengo 7 caramelos, ¿sí? 7 caramelos de distintos sabores, y quiero sacar de a 3 para hacerme un puñado para llevarme y comer mis caramelos, ¿sí? Y si esto fuera simplemente un puñado de caramelos, no una comisión, un puñado de caramelos, y me llevo los primeros 3, que sería acá estos 3 sabores, ¿sí?, y después digo, bueno, voy a ordenarlos de otra forma, a ver si hace un grupo distinto, y los ordeno de otra forma a los mismos 3 caramelos, con los mismos sabores. Ahí me preguntaría, digo, bueno, tengo un puñado distinto, el puñado en este orden, ¿es distinto que el puñado en este orden? Y no, es el mismo puñado de caramelos, son los mismos caramelos. Por lo tanto, si esa fuera la situación, no sería un problema de variación, porque el orden no es relevante. ¿Está bien? Ahí ya estaríamos en otra cosa. Entonces,
Ese aspecto es muy importante. ¿Ven? Es muy importante. Bueno, volvamos un poquito atrás y decimos, este es un problema de variaciones porque cuando ordeno de forma diferente, cada elemento del grupo me generan grupos diferentes. ¿Bien? Yo repito muchas cosas, pero estas cosas son importantes. Cuando determino que es un problema de variación, entonces voy a mi expresión matemática y digo, estas son variaciones de 7 tomadas de A3. Así se dice, 7 elementos tomados de A3. Y lo resuelvo con esta expresión de acá, que es el factorial de 7 sobre el factorial de... sería 7 menos 3. ¿Sí? Acá voy a poner el factorial de 7 sobre el factorial de 4. ¿Bien? Y ustedes acá tienen, estoy quedando sin espacio, este es 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. No voy a poner el 1 porque no me entra, ¿sí? Y acá abajo tengo 4 por 3 por 2 por 1 también, ¿sí? Simplifico, el 3 con el 3, el 4 con el 4, ¿sí? Entonces queda para calcular solamente esto que está acá. Tengo que hacer 7 por 6, 42. Hagamos mejor 6 por 5, 30. ¿Sí? 6 por 5, 30. Y 30 por 7 son 210. Entonces, igual 210. Comisiones. Comisiones se llama esto, ¿no? Sí, comisiones. 210 comisiones. Eso hay que escribirlo, ¿sí? Entonces, ¿qué sería esto? De las 7 personas que tengo acá, se pueden armar 210 comisiones distintas. Algunas tienen los mismos integrantes y otras no. Bueno, ese fue el primer ejemplo. Espero que se haya entendido. Ahora vamos a ver uno un poco más complicado. Hasta luego.